Entonces vamos a tener que evaluar el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Entonces, cuando los números son positivos, el valor absoluto es igual a x. Entonces aquí no hay mucha dificultad. Aquí vamos a tener x menos x dividido x. Ahora aquí hay dos respuestas que yo creo que las puedo tomar como buenas. Este va a ser un límite 0 sobre 0. Pero aquí tenemos una gran ventaja. Como aquí este 0 es 0 y no es un 0 al que uno se esté aproximando como un límite, podemos tratar este 0 como una constante. Y lo que vamos a tener 0 por cualquier límite es igual a 0. Por más que este límite se vaya al infinito. Pero ahorita se van a dar cuenta que este límite no va a existir, porque cuando hagamos 0 menos, ahí vamos a tener una respuesta completamente diferente. Entonces, con 0 menos, el valor absoluto, ¿por cuál función necesito reemplazarla? ¿Por x o tengo que reemplazarla por otra función? Sí, menos x. ¿Por qué menos x? Ahorita puede parecer que este número nos está dando un número negativo, pero recuerden que como 0 menos son números como menos 0.1, menos 0.01, al hacer esta sustitución el número negativo se vuelve positivo. Entonces aquí observen a qué es igual este límite, menos 2x dividido x. Este sí es un límite 0 sobre 0, tanto el numerador como el denominador se van acercando a 0, y aquí pueden ver que podemos cancelar las x's. Entonces aquí nos queda que este límite es igual a menos 2. Entonces, independientemente que hayan encontrado aquí, digamos, un más infinito o un 0, la respuesta va a ser invariablemente la misma. ¿Qué va a suceder con este límite? Cuando nos acercamos tanto por la derecha como por la izquierda, ¿va a existir o no va a existir? No va a existir. Porque cada uno de los límites laterales son diferentes. Entonces, esto era todo. Escribir el valor absoluto como una función por partes y enfocarnos a números positivos. Entonces el valor absoluto es igual a x, pero si tenemos números negativos, entonces el valor absoluto es igual a x. Entonces x es mayor que 0 y x es menor que 0. Entonces este mayor que 0 es el 0 más y el x es menor que 0 es el 0 menos. Entonces mucho cuidado con este valor absoluto. Ahora, esta quinta pregunta es una pregunta un poco complicada, porque generalmente cuando trabajamos con continuidad utilizamos la función, la definición de continuidad. Entonces, ¿cuál es la definición de continuidad en un punto? Acá, el límite. El límite de una función, cuando nos acercamos a cualquier valor de su dominio, tiene que ser igual al valor funcional. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es algo más numeroso. Pero tenemos que revisar esta revisión de continuidad para cada número de esta función. Una gran ventaja que tenemos aquí, y es algo que yo les mencioné, que son las propiedades de continuidad. Si tenemos funciones racionales o funciones potencias, todas estas funciones son continuas en su dominio. Porque lo que vamos a ver es que cuando estemos encontrando el límite de esta función y cuando estemos encontrando f de a, esta definición siempre la vamos a estar satisfaciendo para cualquier punto, excepto cuando la función se indefina o cuando tenemos aquí en este caso números negativos. Entonces todo esto se reduce a encontrar el dominio de esta función. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función?
Sí. Sí, miremos aquí. Entonces, primero tengo que encontrar cuando la raíz cuadrada va a ser positiva o cero. Entonces, cuando tenga esta expresión, tengo que encontrar cuando 4 es mayor o igual que x o cuando x al cuadrado es menor o igual a 4. Entonces, ¿cuáles van a ser los únicos números x que van a satisfacer esta desigualdad? Sí, entre menos 2 y 2. Entonces aquí si tengo menos 1, 0, 1, .5, .25, todos estos números van a formar parte del dominio. Entonces inicialmente este va a ser nuestro dominio, pero otra parte donde vamos a tener que ser muy cuidadosos es evitar la división por 0. Entonces yo creo que alguien me dijo cómo se factorizaba esta expresión x al cuadrado menos 4x más 3. Sí, x menos 3. ¿Sí? También en el numerador, es que en el numerador, ¿por qué estoy viendo en el numerador? Porque la función raíz cuadrada no siempre está definida, porque es una raíz cuadrada. Si aquí fuera una raíz cúbica, una raíz quinta o simplemente 4 menos x al cuadrado, ahí no hay ningún problema, pero aquí estamos viendo también el denominador por el problema de la raíz cuadrada. Incluso si aquí tuviera dos raíces cuadradas, una en el denominador y otra en el numerador, el dominio todavía se restringe más. Entonces ahorita este denominador es igual a 0 cuando x es igual a 3 y cuando x es igual a 1. Entonces estos números tampoco tienen que formar parte del dominio. Afortunadamente 3 ya está excluido en este dominio, pero ahora 1 también lo tengo que sacar de este dominio que ya tengo restringido. Yo creo que alguien de ustedes, yo creo que tú me habías dicho ya el dominio, Elba. Sí, de menos 2. 2,1, paréntesis, unión 1,2. Sí, entonces ese fue tu dominio. Entonces esa respuesta está correcta. Entonces ahí está el dominio de la función. Es la intersección de ambos dominios. Entonces aquí estaríamos de menos 2 a 1, sin incluir el 1. Y de 1 a 2, sin incluir el 1, pero sí incluyendo los extremos. Entonces este dominio de la función es donde la función es continua. Entonces f es continua en... Yo creo que alguien tiene una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta ahí atrás? Sí, ¿cómo fue que llegamos a la conclusión de que menos 2 y 2 debían ser excluidos? Menos 2 y 2 no los estamos incluyendo. ¿Por qué? Porque si evaluamos f de 2 es igual a 0. Y el límite de esta función cuando x tiende a 2 es un poco extenso, pero digamos tendríamos que usar las propiedades de límites, un cociente. Entonces puede ser el límite de esta función cuando x tiende a 2 dividido el límite de esta función cuando x tiende a 2, pero cuando hacemos todos esos pasos al final vamos a llegar que la respuesta es igual a 0. Entonces aquí también sí va a ser continua la función. Por algo que puede ser bien interesante es que si este problema invierto la función, ahí el dominio nos va a cambiar un poquito. Ahí yo creo que incluso el dominio sería solo de menos 2 a 2 sin incluir el 2 y ahora sí, si esta sube al numerador no va a haber ningún problema con el numerador. Pero son otras variaciones que pueden haber de este problema. Entonces como pueden ver, esto no era difícil, es más que todo un problema conceptual. Recordar que la continuidad en un intervalo se analiza con funciones esenciales que ya tienen ciertas propiedades. Entonces ahorita voy a hacer una pequeña pausa y vamos a escoger un poco más de problemas. Entonces ahorita por arte de magia ya escribí el problema 6. Entonces comencemos. Entonces obviamente si solo nos preguntaran aquí en este problema cuándo es f continua o dónde es f continua, ¿cuál tendría que ser nuestra respuesta? Bueno, aquí
no solo va a ser entre -1 y 1, sino que también podemos escoger números muy negativos muy grandes, números positivos muy grandes. Aquí prácticamente la respuesta es siempre y cuando x al cuadrado no sea igual a 1, nuestra función va a ser continua. Entonces ahí está nuestro intervalo de continuidad, son prácticamente todos los números reales, excepto más menos 1. Pero ahí está lo que estamos haciendo con esta pregunta es analizar más, porque cuando miro este problema, pareciera de que estas podrían ser asíntotas verticales. Pero, ¿por qué mejor no encontramos también el límite y vemos qué tipo de discontinuidad puede estar pasando tanto en +1 como en -1? Entonces yo creo que sin ningún problema ustedes pudieron encontrar este límite. Entonces, ¿qué hicieron para calcular este límite? Sí. ¿Cómo factorizaron x al cuadrado menos 1? Ajá, dividido. Bueno, por x al cuadrado menos 1 y dividido x al cuadrado menos 1. Entonces luego lo que posteriormente hicieron posiblemente es que cancelaron esto, lo pueden cancelar sin ningún problema porque aquí ni x es igual a 1 ni x es igual a menos 1. Entonces podemos cancelar este límite sin ningún problema. Entonces posiblemente yo creo que todos encontraron que este límite es igual a 2. ¿Quién no encontró que este límite es igual a 2? Todos lo encontraron. Muy bien, muy bien. Entonces, por esta misma razón, esta función tiene una discontinuidad removible en x es igual a 1, porque su límite existe, pero f de 1 está indefinida. Entonces, estas son las características que cumple una discontinuidad removible. Su límite existe, pero por algún motivo ese punto desapareció y es como que uno lo hubiera quitado de la gráfica. Entonces esta es una discontinuidad removible. Puede que la función también esté definida, pero si el valor de la función va a ser diferente de 2, si ese punto es el punto como 1,3 o 1,4, ese también es otro tipo de es una discontinuidad removible. Es como que uno hubiera agarrado ese punto y uno lo traslada a otra parte de la gráfica. Entonces, esto yo creo que nadie tuvo problema. La segunda pregunta es un poquito más conceptual, digamos, cómo podemos construir una función g de x que sea continua en x es igual a 1, y aquí incluso hay dos respuestas. Entonces aquí solo quiero escuchar algunas ideas. ¿Quién pensó en una función g de x? ¿Alguien de ustedes? ¿Cuál fue tu función g de x? Una de tramos. ¿Tramos? Por tramos. Entonces ¿cómo pusiste? Tú pusiste g de x es igual a... Sebastián. Es igual a x al poder de 4 menos 1 sobre x al poder de 2 menos 1 si x no es igual a 1. Muy bien. Y 2 si x es igual a 1. Entonces, digamos, esta es una respuesta, pero quiero ver si alguien más tuvo otra idea. ¿Sí? Yo puse x cuarta menos 1, x dividido x cuadrado menos 1. Si x pertenece a los reales, menos 1 y menos 1. Eso está bien. Ya vi la tuya. Entonces, pusiste, pero solo, y luego pusiste también por tramos. Es que solo la puse así y después puse la condición. Ok. Sí, entonces, la idea de Elba es bastante similar a la de Sebastián. Está haciendo dos exclusiones. Si x no es igual a 1 o menos 1, podemos utilizar esta regla. Y posiblemente lo que has de estar pensando es, bueno, si x es igual a 1 o a menos 1, esta función va a ser igual a 2. Entonces esta es otra opción. ¿A alguien más se le ocurrió otra idea? Porque hay otra respuesta bien fácil. Es simplemente reescribir f de x como la función x al cuadrado más 1. Entonces, si alguien puso esa idea, eso también se puede tomar como bueno.
Ahora, de todas las respuestas, la que estábamos buscando fue la respuesta de Sebastián. Ahora, ¿qué hicimos aquí? Prácticamente rellenamos un agujero, encontramos un bache en la calle, no queremos cambiar el diseño de la carretera y simplemente encontramos aquí como que el valor tiene que ser igual a 2. Entonces aquí, para forzar que el valor del límite coincida con el valor de G de 1, como ya sabemos cuál es el valor de este límite, entonces aquí a pura fuerza le pusimos el valor de 2. Entonces, esta función es sumamente interesante porque aquí, digamos, si encuentro el límite de G de X cuando X es igual a 1, es igual a 2, pero aquí ahora G de 1 no está indefinido. Inicialmente estaría indefinido, pero aquí estoy diciendo, si X es igual a 1, no se puede usar esta primera función, a pura fuerza hay que usar esta. Entonces aquí en este caso tenemos continuidad, pero ahora una pregunta que les tengo a ustedes es, ¿va a ser esta función G de X continua en X es igual a menos 1? No. Aquí va a haber otra discontinuidad removible, entonces si uno calcula el límite de esta función cuando X tiende a menos 1, simplificaría esta función. Voy a escribir ya la respuesta simplificada porque la tenemos aquí anteriormente. Entonces evaluamos en menos 1 y nos queda 2, pero G de menos 1 sigue indefinida. Entonces estas gráficas son bastante curiosas porque si empezamos con nuestra fx original, ¿cómo sería la gráfica de esta función? Es una parábola que empieza en 0,1 y luego tanto en menos 1 como en 1 vamos a tener dos agujeros. Entonces esta es la gráfica de x al cuadrado menos 1 dividido x al cuadrado menos 1. ¿Cuál es la gráfica de g de x? Igual, solo que solo con el valor de menos 1. Ajá, solo hay un agujero en menos 1. Entonces esto es un mal chapuz porque si en realidad habían dos baches, lo mejor hubiera sido ya reparar los dos baches en vez de solo reparar uno. Entonces lo que me gusta de la respuesta de Elba es que aquí ya se resolvieron los dos baches. Entonces aquí tengo g de x, todavía hay una discontinuidad removible en x es igual a menos 1. Pero con la respuesta de Elba ya no hay ningún bache. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta sobre este problema? ¿Sí? En la pregunta decía solo el x es 1, entonces la respuesta no estaría correcta. Y bueno, podría no estar incorrecta, pero lo que pasa es que esa pregunta yo creo que se planteó muy abierta. Yo, si hubiera querido esta respuesta, hubiera escrito la pregunta de la siguiente manera. Que encuentre una función g de x que siga utilizando la función f de x, pero esta función g de x va a ser continua en x es igual a 1 y va a seguir siendo discontinua en x es igual a menos 1. Entonces tendría que escribir una instrucción muy específica. O sea, seguir usando esta función por tramos y continua solo en x es igual a 1. En menos 1 seguiría siendo discontinua. ¿Sí? Yo tengo una duda en los límites del infinito. Ah, ok. Es que solo si, por ejemplo, cuando el límite está dado un número entero ni por la izquierda ni por la derecha, la respuesta va a ser infinito. Un número sobre 0, igual si factorizado de otra manera tiene que haber un número sobre 0, entonces... Ah, ok. Sí, yo creo que ahí tu respuesta de no existe sin el análisis de límites laterales también se tomaría como buena. Yo, para hacer esto específico, bueno, una cuestión que sí tienen que tener muy presente en el examen, como tenemos límites infinitos, esos son límites que no existen, pero si en el examen tienen que explicar un poco más por qué ese límite no existe. Entonces una respuesta de no existe
no bastaría tanto, sino tendrían que... Siempre que forma K dividido 0, hay que hacerlo por tramos. Sí, por tramos, es lo más seguro. O por lo menos explicar, bueno, no existe porque hay una asíntota vertical. Entonces esa respuesta también se tomaría como buena. Porque si en algún momento estos problemas se vuelven muy sutiles. Entonces, yo creo que posiblemente factorizaron esto como W más 2 por W menos 1. Entonces aquí podemos ver claramente que este límite va a ser de la forma 1 sobre 0. Entonces si les pregunto este límite lateral por la derecha, ¿a qué es igual? Sí, más infinito. ¿Por qué? Esta raíz siempre es positiva, este número es siempre positivo, y aquí tenemos un 1 más. Uy, aquí yo creo que me faltó un paréntesis. Entonces 1 más menos 1 nos va a dar un número positivo. Entonces la multiplicación de estos tres números positivos me va a dar un más infinito. Entonces ahí digamos, como él anotó para el segundo límite lateral, la historia va a cambiar un poquito. Porque los primeros dos términos van a seguir siendo positivos, pero como ahora tenemos uno menos, este 1 menos menos 1 nos va a dar un número negativo. Entonces esto es igual a menos infinito. Entonces varias respuestas válidas siempre y cuando expliquen es, bueno, no existe porque hay diferentes tendencias de más menos infinitos. Otra respuesta que podrían poner, no existe porque W es igual a 0, es una asíntota vertical. Otra respuesta que podrían poner en cierta forma que se puede tomar como válida es más menos infinito. Y el más menos infinito también significa que no existe, pero que hay dos tendencias diferentes. Entonces cualquiera de estas tres respuestas es válida, siempre y cuando, digamos, esté bien justificado el procedimiento. La ventaja de poner una respuesta de asíntota vertical es que posiblemente no sea del todo necesario que calculen estos límites. Ahora sí, mucho cuidado porque hay algunos problemas que que posiblemente me han visto que no evalúo los límites laterales, pero es como que me pongo a analizar, bueno, ¿realmente vale la pena que haga estos límites laterales? Van a haber algunas funciones que sí no vamos a hacer aquí cuando x tiende a 1. Que me adelanto un poco, pero digamos, este es uno de estos problemas. Este límite sigue siendo una asíntota vertical. Ahora les voy a preguntar porque aquí puedo concluir de inmediato que aquí si la respuesta es más infinito. Es una adicional. Entonces, ¿por qué puedo poner que aquí es más infinito de inmediato? Porque no importa si me acerco por la izquierda o por la derecha, tenga aquí un número positivo, tenga aquí un número negativo, al elevarlo a la cuarta, siempre voy a tener un número positivo. Entonces, si en algún momento me tomo ciertas licencias y puedo llegar a la respuesta un poco más rápida, pero igual si quieren hacer estos límites laterales y para hacer esto más seguro, lo pueden hacer. Entonces, este es un número positivo pequeño, se vuelve más infinito. Cuando evalúo el límite x tiende a 1 menos, inicialmente voy a tener un número negativo, pero al elevarlo a la cuarta se va a volver positivo. Entonces, si ambas tendencias coinciden, puedo representar ambas direcciones por más infinito, pero todo esto es notacional. Sí, por supuesto, miramos la 2F, que tiene bonito la 2F. ¿Cuál? ¿La 7? Ah, la 1E. Ah, no. Bueno, la voy a hacer, pero ¿qué pasó ahí? Ah, ya vi cuál es la. Entonces vamos a hacer la 1E y la 1F.
La 1D ya la hicimos. Entonces vamos a hacer la 1E y la 1F. Ah, ese problema está bonito. No sé quién propuso ese problema, pero está bonito. Muy bien. Posiblemente se van a enojar con la respuesta de la 1E. Es cierto que tenemos aquí una variable y, pero observen que el límite a cuál variable está afectando es a x. Entonces esta función va a ser continua en x porque es una simple función identidad. Sí, 2y, 2 por y. Entonces aquí estamos tratando de y como una constante. Sí, es 2 por y. Porque ahorita les hago otra pregunta capciosa sobre el 1e. Vamos a llamar a este 1e2. El límite cuando y tiende a 1000 de x por y. ¿A qué es igual este límite? Sí, 1000 por x. Y una última muy capciosa. Esta sí es muy capciosa. Pero es solo porque eso nos sirve para analizar, digamos que con un límite tenemos que ver a qué variable nos estamos acercando. Vamos a poner aquí. ¿Se recuerdan de cuál es la regla del límite de una función constante? Si tenemos el límite de una función constante, no importa a dónde nos acerquemos, este límite va a ser igual a una constante. Entonces, observen qué está sucediendo acá. Este x y y es como que fueran constantes. Entonces no me van a creer, pero aquí la respuesta es simplemente x por y. El valor de z al que nos estemos acercando no va a afectar la respuesta para nada. Entonces solo piensen un poco. Tengo que reemplazar z por el logaritmo de 5, pero como no está apareciendo el logaritmo de z en ninguna parte de esta función, la respuesta es simplemente x por y. Entonces, como les decía, este es capcioso, pero es solo para ponernos un poco a pensar en dónde estamos evaluando. Muy bien. Entonces vamos a hacer este problema. Este problema 1F es el realmente bonito. Y este tiene dos variaciones. Nos podemos acercar por la derecha de 2 o por la izquierda de 2. El álgebra va a ser muy similar. Lo único que posiblemente nos cambie la respuesta es que alguna de estas sea más infinito y posiblemente la otra es menos infinito. Ahora aquí hay una pequeña complicación. La complicación está que aquí tengo un más infinito, mientras que aquí tengo un... ¿Cómo factorizaría este x al cuadrado más 2x menos 8? X más 4 por x menos 2. Entonces, ¿alguien de ustedes puede tal vez proponerme que la respuesta es de inmediato más infinito sin necesidad de factorizar? Lo que me gusta de este problema es que está abierto a un montón de soluciones. Tiene una infinidad tiene por lo menos 2 o 3 formas de hacerse. Entonces hay una respuesta bien rápida. 2 más. Este es un límite 1 sobre 0 positivo. Entonces este tiende a más infinito. ¿Y qué está sucediendo con la segunda función? 6 dividido 6 es 1. 2 más menos 2 es un número positivo pequeño. Entonces aquí tenemos un más infinito con un más infinito. Entonces la respuesta es simplemente más infinito. Pueden hacerlo de esta forma o si quieren
podemos hacer todo el procedimiento detallado de escribir un denominador común y luego posteriormente evaluar este límite. ¿Ustedes quieren hacerlo también con denominador común? Hagámoslo con un denominador común. ¿Sí? Ajá. Sí, el 7 es... Cuando encontramos el que es igual a infinito, Ajá. se divide la variable de mayor valor entre todas las demás. Sí. Y ahí se encuentra el signo. Sí, ahí se encuentra el signo, sí. Sí, el signo vas analizando cada uno de estos términos y vas viendo si son positivos, negativos y luego uno multiplica. Bueno, el 6 es positivo, este término también es positivo y este también es positivo y por esta razón este es más infinito y este también es más infinito. Entonces ahorita hagámoslo, sí. Solo cuando tenemos una raíz cuadrada en el numerador se saca el dominio ahí. Sí. Ajá, una raíz cuadrada, una raíz cuarta, cualquier raíz par. Entonces con un denominador común van a hacer un poquito más de trabajo, pero al final la respuesta va a ser invariablemente infinito. X menos 2 por X más 4. Entonces el primer término, ¿qué factor va a tener ahora? Ya tenemos X menos 2, entonces este factor común dividido este nos queda X más 4. X más 4 por 1 es igual a X más 4. Y luego aquí simplemente tenemos 6. Entonces observen que es lo único diferente con este problema, que solo tengo que evaluar este límite. El numerador, observemos que es un número diferente de 0, entonces ahí no hay ningún problema. Entonces 2 más 10 es 12, un número positivo. Aquí es más 4, sí, yo creo que aquí hay un signo más 4. 2 más menos 2 va a seguir siendo un número positivo pequeño, pero positivo. Y luego X más 4, que este sería también un número positivo. Entonces aquí ya vamos a obtener más por más por más, más. ¿Sí? Esto se puede resolver como el límite de 2 desde la derecha para 1 sobre x menos 2 parecer más el límite Sí. 6 sobre x, pero... Sí, esto fue lo que hice aquí. Sí, aquí evalué cada uno de estos aparte. Lo único que con este procedimiento hay que tener cuidado, porque uno puede tener en algún momento más infinito y menos infinito, y mucho cuidado. Más infinito, menos infinito no es igual a 0. Entonces, si en algún momento no coinciden las tendencias de infinito, vamos a tener que trabajar un poquito más el álgebra. ¿Sí? Digamos que si encontramos solo el límite para mientras que x se aproxima a 2 desde la derecha, pero solo para 6x a la 2 menos más 2x menos 8. No hacemos las coordenatas laterales porque el límite de x ya está lateral, sí. Sí, yo este problema por tal razón pregunté el 2 más, pero si hubiera preguntado solo x tiende a 2, tendríamos que hacer el 2 más y el 2 menos, porque ahí está aprovechando de que ya tenemos este problema simplificado. ¿Cuál sería el límite de esta misma expresión, pero ahora 2 por la izquierda? Sí, menos infinito. ¿Por qué? Podemos utilizar esta expresión simplificada o nos podemos ir a cada una de estas funciones y aquí vamos a ver que ambas tendencias de infinito son las mismas, entonces tendríamos que ir a menos infinito. Lo más seguro para el 2 menos posiblemente es esta expresión simplificada. Seguimos teniendo aquí un número positivo, aquí también seguimos teniendo un número positivo, ahora aquí sí este número se va a volver negativo, entonces esta sería menos infinito. Este límite cuando es a 2 nada más sería, no existe. Sí, no existe o más menos infinito.
Incluso aquí podemos ver que es menos infinito, porque 1 dividido 0 negativo es menos infinito, y aquí van a ver que también tenemos menos infinito. Entonces esos límites que son menos infinito, siguen siendo menos infinitos, ¿sí? ¿Qué pasa si está la primera el componente fuera menos infinito y el segundo más infinito? Eso es indefinido. Si estos límites son indefinidos o indeterminados. Ahora, no quiero todavía trabajar estos problemas porque vamos a ver en la clase va a haber un tema de límites de formas indeterminadas. Entonces vamos a andar trabajando casos como más infinito, menos infinito, 1 a la infinito, infinito a la 0, y todos esos los vamos a trabajar con un poquito más de herramientas de cálculo. Pero sí, si tienen es indeterminado, y una primera solución que pueden hacer es hacer una factorización. Incluso vamos a ver, yo creo que sí, muy bien, por sugerencia de David, vamos a hacer un problema de más infinito menos infinito. En algún momento por sugerencia de D. Entonces van a ver cuál es el pequeño cambio aquí. Aquí hay un signo menos. Muy bien, este ya es un problema un poquito más desafiante. ¿Qué problema hay aquí? Aquí seguimos teniendo más infinito, pero ahora aquí vamos a tener menos infinito. Sí, pero ¿por qué no utilizamos un denominador común para evaluar este límite? No, lo que podemos hacer es, este tiene x menos 2, este tiene x menos 2, entonces solo multipliquemos este primer término por x más 4 dividido x más 4 y miremos si hay alguna cancelación fortuita. Entonces cuidado, este es indeterminado, o sea, ni siquiera se puede decir que no existe, sino que cuando tengan una forma como esta van a tener que empezar a usar un poquito de álgebra. Entonces aquí voy a sigo teniendo x más 4, pero en vez de tener más 6 voy a tener menos 6 dividido x más 4 por x menos 2. Entonces me cuentan si puedo hacer alguna simplificación aquí. ¿Va a existir este límite o no? Miremos, porque aquí es igual x más 4 menos 6. X más 4 menos 6, 4 menos 6 es igual a menos 2. Y observen que está ocurriendo ahorita, que es sumamente interesante. ¿Puedo hacer alguna simplificación? Entonces aquí curiosamente el límite existe. Y esto sí no me lo van a creer, pero existe el límite. Es igual a un sexto. La función está indefinida, pero el límite existe. Sí. No podría ser infinito porque como es 2, el valor de 2 viene siempre de la derecha, porque podría ser siempre. Ya vi cuál es tu pregunta. Esta pregunta está tan buena que hasta puedo preguntar x tiende a 2 menos y la respuesta seguiría siendo un sexto. Entonces al final sí existió, pero solo porque estos términos se seleccionaron de tal forma que ocurrió una cancelación perfecta. Pero digamos, este límite fácilmente no hubiera existido, hubiera sido un más infinito menos infinito si aquí hubiera tenido un 7. Si tengo aquí un 7 ya no puedo hacer esta cancelación oportuna. Esta sería removible. Entonces este sí es un problema un poquito difícil. Sí. No, este límite no podría ser 0.
Infinito menos infinito no es igual a 0. Sí, sí. Sí. Bueno, es que 2 más, no hay que confundirte tanto. 2 más son números como 2.01, 2.001. Entonces al final este 2 más en realidad es como que fuera un 2. Entonces, donde sí es crítico el 2 más o el 2 menos es cuando este término se va acercando a 0, porque no sabemos si ese 0 va a ser un número negativo pequeño o un número positivo pequeño. Entonces esto te cambia mucho el comportamiento, porque un menos infinito, si tenemos una función, digamos aquí está x es igual a 2, el 2 menos se comportaría así, menos infinito, mientras que el 2 más se comporta como un más infinito. Entonces desde el punto de vista de la gráfica sí afecta el más infinito o menos infinito, pero desde el punto de vista del límite ambos límites no existen. Pero sí, este problema, como les decía, es capcioso. Incluso este es tan curioso que hasta me puedo dar el lujo de escribirlo solo como x tiende igual a 2. ¿Y por qué puedo hacer esto sin ningún problema? Porque como aquí no tengo asíntota vertical, este problema sí me gusta. Este problema hasta podría ser un problema de una función, encuentra asíntotas verticales y horizontales, agujeros. ¿Dónde tendría esta función una asíntota vertical? A ver Luis Pedro. No, en 2 no, porque el límite existe. Pero hay otro número muy... en menos 4. En menos 4. Este es un bonito problema. Este es problema casi que para corto. Comprobación de lectura. Porque teníamos un signo más. Muy bien. Aquí no hubo cancelación fortuita. Entonces por eso es que en ese problema 2 y 4 y menos 4 sí son asíntotas verticales, pero en este problema vamos a empezar a concluir aquí. Concluyendo, digamos, si tenemos esta función g de x es igual a 1 menos x menos 2 menos 6 dividido x más 4 por x menos 2, la única asíntota vertical es en x es igual a menos 4. Y solo podemos encontrar un límite lateral, digamos un menos 4 más. Entonces, este límite va a ser más infinito, porque menos 4 más es un número como menos 3.9. Entonces, ese número más 4 nos va a dar un número positivo pequeño. Pero no hay asíntota vertical en x es igual a 2, pero solo porque este límite existe. Pero como les decía, este límite es muy delicado. Cambio el problema por un signo o un numerito y este límite deja de existir. ¿Dónde estaría? ¿Hay asíntotas horizontales para esta función o no? Tenemos que evaluar un límite cuando x tiende a infinito de todo esto. Sí, es más fácil solo ir viendo la comparación de términos, cuáles términos son más grandes entre el numerador y denominador. Entonces empecemos con este problema del límite al infinito. La primera función, ¿a qué valor tiende cuando x tiende a infinito? A 0. Y la segunda, a 0 también. Entonces esta es la asíntota horizontal. La asíntota horizontal es y es igual a 0. Ahora, desafortunadamente con asíntotas horizontales, solo recuérdense que también tenemos que evaluar el límite cuando x tiende a menos infinito. Pero en este caso, el límite va a ser igual,
solo que va a ser menos 0 más 0, lo cual es igual a 0. Pero solo no se olviden de el más infinito y el menos infinito. ¿Sí? Podríamos observar un problema. Yo me acuerdo la última clase donde hubo un problema que, digamos, había un valor que definía del denominador, pero como aparecía en el numerador, no era un valor que podía ser una cifra. Ah, sí, ese es como el problema x es igual a 2. ¿Sí? Solo puedo decir otra vez, es que me quedó una duda en el problema. Ah, en el del 2 más. Solo porque no tiene en la gráfica, ¿por qué no tiene una síntoma de menos 4? Ah, porque no completé la gráfica. Entonces aquí hizo esto. Sí, aquí en realidad si quisiera hacer bien esta gráfica. Ah, eso es menos 4. Bueno, aquí nos... Ah, aquí sería más infinito. Sí, porque no suena más infinito. Entonces este es un problema sumamente interesante de graficar. Sí, ahora aquí voy a tener que ser muy cuidadoso sobre cuáles gráficas les puedo preguntar, porque un problema que pueden ver bien completo y que casi que son dos problemas en el parcial es que les doy una función, tienen que encontrar donde hay asíntotas verticales, horizontales, agujeros, en donde hay interceptos con los ejes X y Y. No, esos ya hemos hecho problemas como esos, y luego que después de que encuentren toda esa información que hagan una gráfica. Entonces es un problema sumamente completo. Entonces ahorita todavía tenemos tiempo. ¿Alguien de ustedes había preguntado problemas de desigualdades? Esos ahí les había dado unos en el libro de trabajo. Varios de ellos estaban resueltos. Yo creo que del libro les compartí ahí unos ejercicios resueltos. Lo que podemos hacer es, vámonos a escoger un problema de los que hay en el libro. Cálculo, ¿dónde estamos? Cortos. Libro, textos. Poisler. Sí, miremos, ¿qué pasó? En esta le había dicho a Mario que aquí faltaba un punto. Entonces esta sería igual, o él me dijo que era por salto este. X es igual a 1. 2x y no, esta es... ¿Cómo está el punto ahí? No, este no es salto, este es removible. ¿Y me explicas por qué? Es que porque el límite existe, pero la función donde está el límite no coincide con el valor de la definición de la función. ¿Y este es por salto? Esa sí es salto, porque el límite no existe. En ninguno de los dos. Bueno, no, existe un límite lateral izquierdo y un límite lateral derecho, pero no coinciden. ¿Y si estuviera lleno en 0,6? Sigue siendo el salto, no importa. O sea, eso es lo que no le entiendo entre es que salto solo hay una función así y luego el otro pedazo de la función está por acá. O sea, literalmente sí. Ajá. Está separada. Sí, separada. Ahora la removible uno tiene un comportamiento como este. No importa si este valor no existe o si este valor está definido en cualquier otro punto, pero este es removible. Porque solo es un punto. Ajá, es un punto, mientras que aquí es todo el pedazo. Ah, ya. Son todos los valores de Y. Sí. Ajá. Entonces cuidado con esas pequeñas sutilezas. Vamos a ver aquí el 10. Aquí hay un montón. Bueno, el problema 9 es sumamente fácil, pero es porque ya se los dan factorizados. Entonces yo creo que un problema de los que podemos enfocar es como los problemas del 1 al 6. Este 5 se mira bonito. Este 14 se mira bonito, pero lástima que ya se los dieron factorizado. Hagamos el 15. El 15 yo creo que es el que más me gusta de todos, porque hay un poquito de reglas de factorización. Y
Pues después podemos hacer problemas con esas funciones racionales. Lo que me gusta de estos problemas que tienen ya funciones racionales es que esos signos nos pueden decir dónde está el más infinito o el menos infinito. Entonces yo creo que vamos a hacer ahorita el 15 y el 17. El 17 me gusta también, es todavía relativamente fácil. Entonces vamos. Muy bien. Ahí que aquí era igual a más infinito, a menos, menor o igual que 0. Muy bien. Entonces empecemos con el 15. ¿Qué tenemos que hacer con esta función cúbica? ¿Cómo la podemos factorizar? ¿Sí? Un x. Entonces nos quedaría x al cuadrado más 8x más 15. Luego puedo continuar factorizando esta función. Sí. ¿Y cuál sería la factorización? Por x más 5. Entonces, ¿qué ceros vamos a tener en esta función? Menos 3. Muy bien. Entonces ya con esto hagamos el diagrama de signos. Vamos a poner aquí cada término. Voy a empezar con x más 5, pero igual no importa con cuál término empiezan. X más 3 y x. Luego indico en dónde voy a tener ceros. Voy a tener ceros en menos 5, en menos 3 y 0. Algo que sí hay que hacer es que estos ceros los tienen que poner en orden, del más pequeño al más grande. Sí, esto no tendrían que tener ningún problema con problemas como este. Incluso nos vamos a animar a hacer una gráfica para este problema. Van a ver que esto es bonito. Muy bien. Entonces, el primer término, ¿cuándo es negativo? Sí, antes. ¿Y qué sucede cuando pasamos por este menos 5? Más, muy bien. Luego con x más 3, ¿cuándo es negativo y cuándo se vuelve positivo? Ok. Y luego con el x, aquí es negativo, es negativo, es negativo, y cuando pasamos por el 0 se vuelve positivo. Sí. Bueno, es que pueden hacer el diagrama de signos, pero digamos, tienen que tener otro método para resolver la desigualdad. Sí. O sea, se puede hacer de varias formas, pero les recomiendo el diagrama, porque el diagrama es sumamente fácil e ilustrativo. Menor o igual que 0. Entonces aquí tenemos más, luego cuando pasamos por este 0 se vuelve positivo y luego se volvería negativo y positivo. Muy bien. Entonces, ¿cuándo va a ser esta función cúbica menor o igual que 0? ¿Incluye el menos 5 o no? Bueno, aquí es menor o igual. Pero solo porque es menor o igual, también tenemos que incluir cuando esta función cúbica es igual a 0. Desde menos infinito a menos 5. ¿Y tengo algún otro intervalo? Sí, de menos 3 a 0. ¿Incluyo el menos 3 y el 0? ¿Sí? Porque también tengo que encontrar cuando esa función es igual a 0. Ahora, si yo les pidiera una desigualdad estrictamente menor que 0,
La respuesta sería bastante similar, pero estos serían paréntesis en vez de corchetes. Aquí les tengo una pregunta capciosa. Ah, sí, las asíntotas sí, pero son solo límites. ¿Ah? Las horizontales sí son las más fáciles. Es un límite cuando x tiende al infinito. E incluso aquí les tengo unas preguntitas rápidas. ¿A qué es igual este límite? ¿Pero menos o más? ¿Más? Porque aquí estoy viendo el diagrama de signos. Ahora, ¿qué sucede con menos infinito? Sí, menos infinito, porque estoy viendo que todos los números que son menores que 5 son valores negativos. Entonces es menos infinito. Y hay otra pregunta interesante que les tengo. ¿Cómo podemos graficar esta función solo con estos signos? Sí. Entonces, bueno, el dominio son todos los reales. Sí, los intervalos. Entonces, para graficar esta función tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a identificar todos los ceros. Aquí tengo un 0 menos 3, el otro 0 estaría en menos 5, y por aquí tiene que pasar mi función también tiene que pasar por 0. Entonces luego, ¿cómo hago este bosquejo? Acá. Luego aquí tengo que doblar, ajá, y luego aquí subo, y entre menos 3 empiezo a caer. Pero continúo bajando o en algún momento voy a tener que doblar. Observen que cuando voy llegando a 0, los números se tienen que volver positivos. Sí. Ah, sí, aquí tengo que pasar en 0 porque 0 es uno de los ceros de esta función. Ah, no, es que aquí esta pregunta es cuando la función es negativa. Aquí solo estoy pidiendo que grafiquen toda la función. Muy buena observación, ¿sí? Sí. Sí, el menos infinito por el q es un número negativo. Algo que sí nos va a estar bien, que dónde están este máximo y este mínimo todavía va a seguir impreciso. Ajá. Ah, pero esto ya es una buena idea, porque algo que sí les quiero decir es que cuando estén graficando funciones van a tener un montón de técnicas, de pasos que hacer, como intervalos donde es creciente y creciente, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, y luego tienen un montón de información. Entonces, observen qué es lo bonito de esto. Sin necesidad de derivadas, ya prácticamente tienen el bosquejo, y lo único que tendrían que decir, bueno, lo único que me falta es encontrar estos máximos y mínimos locales, y estos se encuentran haciendo la derivada igual a 0. Pero entonces ya saben que eso es lo único que tienen que ir retocando en las gráficas. Y yo creo que estos ceros no los van a poder encontrar a menos que utilicen la ecuación cuadrática, pero igual ya saben dónde van a estar. Utilizan su ecuación cuadrática, les dan unos números y ya lo único, incluso ya aquí pueden intuir que este va a ser un máximo local y este un mínimo local. En cálculo les vamos a decir, si la segunda derivada del número crítico es negativo, es máximo local, si la segunda derivada es positiva, es mínimo local. Pero hay veces que uno hace todo ese análisis y a uno todavía le cuesta sintetizar la información, pero con esta gráfica bien cruda ya casi la tienen, ¿sí? Ah. Sí, solo así. Ahorita para graficar, la única función a la que podemos identificarle el vértice es la parábola. Entonces, en esta función sí puedo pedirles que digamos que identifiquen bien dónde está el vértice de la parábola. Que el vértice se obtiene completando el cuadrado, o si ustedes saben esta regla de menos b dividido 2a, perfecto. Cualquiera de estas reglas
Ah. Ah. Sí, hay unas la composición de funciones Ajá. los dominios se determina por La función interna. pero por la más pequeña o por todas las No, la más pequeña, depende de cuál función esté adentro. Y luego la función resultante. Fog de H sería H y Fog OH. Ajá. Entonces ahorita solo vamos a hacer este 17. Este es otro problema bien bonito. Este es otro problema que si uno tiene un buen análisis de signos, uno puede graficar re bien esta función. Y ya solo con cálculo hay que afinar algunos puntos. Muy bien. Entonces ahorita, ¿cómo resolvemos esta desigualdad? Hay que factorizar el denominador. Ahora aquí vamos a tener dos puntos claves que tomar en cuenta. Donde la función es 0. La función es 0 solo en x es igual a 0. Pero también tenemos que tomar en cuenta donde la función se indefine. O como nosotros ya conocemos, donde van a haber asíntotas verticales. Sí. El numerador tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este diagrama de signos? Solo lo tenemos que hacer con un poquito más de cuidado. Y como les digo, esta desigualdad es un poquito difícil de resolver si no se usa un diagrama de signos. Entonces tenemos x. Voy a poner x más 3 a la menos 1. Luego tenemos x. Porque es 1 dividido x más 3, pero si quieren podemos poner solo x más 3. Pero solo tomen nota que este x más 3 está en el denominador. Entonces este no es un 0. Entonces aquí mucho cuidado. Aquí voy a poner una raya bien gruesa como que asíntota vertical. Este número no es parte del dominio de la función. Ahora el 0 sí es parte del dominio, entonces aquí solo va a haber una línea, digamos, rayada, y aquí voy a indicar que este es el único 0 de la función. Y luego tenemos 3. Y luego tenemos esta gran función. X dividido x menos 3 por x más 3. Muy bien. Entonces empecemos con x más 3. ¿Qué está sucediendo a la izquierda de menos 3? Este término va a ser positivo o negativo. Negativo. El x también es negativo. Y el x menos 3 sí es negativo. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede ya cuando estoy a la derecha de menos 3? ¿El x más 3 sigue siendo negativo o va a cambiar de signo? Positivo. Y con los otros, cuidado, porque este sigue siendo negativo. Entre 0 y menos 3 siguen habiendo números negativos. Lo mismo va a pasar acá. Entonces luego, cuando nos pasemos a 0, este va a ser positivo, sigue siendo positivo. Este se va a volver ahora positivo. Y aquí 0 menos 3, o digamos un 1 menos 3, sigue siendo negativo. Entonces, como les decía, este es un poquito más difícil, pero si uno va haciendo esto paso a paso, no tendría que haber ninguna complicación. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede a la derecha de 3 con el x más 3? Sigue siendo positivo este x. Positivo. ¿Y ahora qué sucede con x menos 3 a la derecha de 3? Positivo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser los signos de cada uno de estos? Sí, es negativo. Ajá, menos. Más, muy bien. Menos. Ok, excelente. Entonces, ¿cuándo es esta función negativa?
Ajá, muy bien, Y de 0 a 3. muy bien. Y aquí les tengo unas preguntas sumamente interesantes. Muy bien, ¿a qué es igual este límite? Y miremos el diagrama de signos. Entonces el que tú dijiste que era más infinito es el 3 más. Ahora, ¿por qué estoy resolviendo tan rápido estos problemas de límites? Porque me estoy apoyando en el diagrama de signos. Entonces, observen que un diagrama de signos les puede servir para alguno de estos problemas de asíntotas, donde uno dice, no sé si es más infinito o menos infinito. Entonces, lo que podemos concluir es que x es igual a 3 es una asíntota vertical. La otra claramente es menos 3. Lo único que les voy a preguntar, bueno, ¿cuál es el límite cuando x tiende a menos 3 menos? Sí, negativo, porque menos 3 menos está a la izquierda de menos 3 y aquí el signo de la expresión es negativo. O si quieren pueden pensar en este número como un menos 3.1, menos 3.1 cuando lo elevan al cuadrado va a ser un número mayor que 9, 9 menos 9.1 menos 9 va a ser un número positivo pequeño, pero este x sí va a ser menos 3, entonces menos por más me va a dar un signo negativo. Entonces, ¿cuáles son las asíntotas horizontales de esta función? Y ahorita lo que estoy haciendo, piénsenlo como un inciso B y C de este problema. El inciso A ya lo resolvimos, aquí está su respuesta. El inciso B es un problema de asíntotas verticales y el C es uno de horizontales. Las horizontales. Ajá, muy bien. Y por ambos lados. Esas son horizontales. Sí, horizontales son límites al infinito. Por eso es que les digo que eso no es tan difícil, horizontales. Solo tienen que recordarse un poco la definición y vi que los problemas de límites al infinito no tenían tantos problemas, a menos que el problema se volviera un poco capcioso. Bueno, aquí me faltó que la respuesta sea. Entonces, algo que tengo una pregunta bien interesante para ustedes es, ¿podemos graficar esta función solo con esta información? Sí, ¿cómo la graficaríamos? Aquí tenemos para entretenernos. Muy bien, sí. Entonces ahorita observen qué voy a hacer. Parece que aquí tengo un 0, entonces aquí mi gráfica tiene que pasar a pura fuerza. Luego tenemos menos 3. Y luego tenemos 3. Y el resto de esta información la voy a completar con el diagrama de signos. Entonces observen que nos está diciendo el menos infinito. Nos vamos a ir acercando a 0 porque esta es una asíntota horizontal. Pero observen que a la izquierda de menos 3 estos números son negativos. Y también tengo este menos infinito. Entonces voy a tener un comportamiento como este. Entonces observen qué bonito. Solo con este diagrama de signos ya puedo graficar esta curva. Creo que esa es una función cóncava hacia abajo. Y luego, ¿cómo completo la gráfica? ¿Qué va a suceder con el menos 3 más? Ajá, más infinito. Pasamos por 0 y luego nos vamos a menos infinito. Podemos pasar por la asíntota horizontal siempre y cuando estemos cerca del eje X. Y luego, ¿cuál sería el resto de la gráfica? Sí, ajá, y luego, ¿cómo me voy? Sí, a 0. ¿Qué parte es la que está en el ese último?
Esto. Aquí empiezo con el límite cuando x tiende a 3 más de esta función es igual a más infinito. Es este límite lateral que encontré aquí, o este signo. Este signo me está diciendo que todos estos números tienen que ser positivos de 3 en adelante. Pero aquí eventualmente voy a tener que respetar la asíntota horizontal y me voy acercando a 0. Entonces observen, esta gráfica es sumamente complicada, pero solo con análisis de signos, asíntotas horizontales y verticales tenemos una muy buena gráfica. Cuando tengamos herramientas de cálculo vamos a ver que lo que nos va a agregar de información adicional el cálculo no es mucho. Y una cuestión es esta función par o impar. Sí, impar. Entonces, un problema como este en el examen es sumamente completo. Impar, par. ¿Es 1 a 1 o no? Sí. ¿Sí? Bueno, No. Y solo tenemos que encontrar dos puntos que sean intersectados con una recta horizontal. Entonces, todavía tengo tiempo para más preguntas, pero yo creo que voy a atender dudas personales en vez de quitarles más tiempo para la clase. Ahorita no creo que tengan clase a la 1. ¿Quieren que resuelva un problema más en público o...? Pero no sé qué otras preguntas tienen. Yo creo que ahí María Andrés está preparando, o David, o Luis Pedro, Sebastián. De composición. ¿Completación qué? Ay. Ajá. Donde hay un valor que interfina el denominador, pero no sea... Asíntota vertical. Pero no sea undefined porque está en el valor... Bueno, es que si el denominador es 0, la función se indefine, pero el límite no. Habíamos visto un ejemplo en la clase pasada donde había un valor en el denominador que hacía igual a 0, pero como aparecía en el valor del signo de que no era un valor para Sí, yo creo que estás hablando como una función como... Una como esta. Entonces trabajemos este problema. Los que no se quieran quedar, digamos, ahorita pueden irse y descansar un poco, almorzar y todo. Ahorita voy a estar resolviendo unos cuantos problemitas más. Sí. Vamos a ver cuál. Esta. Al límite lateral es el límite cuando x tiende a 4 menos de f de x y el límite cuando x tiende a 4 más de f de x. Y luego también hay que hallar f de 4. Estos tres tienen que ser iguales para que la función sea continua en x es igual a 4. O sea, tendría que poner aquí 4m. Ajá, 4m. Luego este otro. Sería 4, 16. Ajá. Y f de 4, 16. ¿Cómo sé cuál es el? Porque está el mayor igual. ¿Pero por qué f de 4? Porque la continuidad no solo es límite, sino que el límite de esta función tiene que ser igual a f de 4. Pero, o sea, ¿esto que es aquí? De Entonces, ya está bien. La desigualdad mayor igual que... Ahora, si aquí no hubiera... porque sí. Solo es porque es igual. Sí, igual, sí. Si no tuviera esto no existiría. Sí, no existe. Y la función de por sí automáticamente no es continua, porque sí, no porque hay... si no hay un igual, sí, es como acá. que no hay un punto Sí, lleno, entonces acá. no sigue la... Entonces esta es continua. Continuidad. Entonces, ¿con qué condición voy a poder tener que estos tres números son iguales? Con que este sea 4. Sí, ajá. Este ya es igual a este. Entonces, si 4m es igual a 16 y m es igual a 4, vas a tener que el límite es igual a 16 y que f de 4 es igual a 16.
yo lo que había visto era que ponían, supóngase, M4 aquí, igualado X al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado. Esto da 16. Y esto M de 4. Sí, sí, sí. Y esto lo dividía, o sea, lo pasaba para acá y daba 4. Sí, Y esto daba 4. Entonces M igual a 4. Sí, eso está bien, pero lo que pasa es que hay que utilizar la definición de continuidad. Ahora sé que si se lo despejo así, no me lo pone malo. No, te da un crédito parcial, pero para tener todo el crédito bueno, pues, total. Entonces hay que hacerlo de esta manera. Sí, hay que hacerlo de esta manera, porque aquí si no, bien derivado. pero pues solo utilizando definición de límite. O sea, solo fx más h. f de x más h menos f de x igual a h. Y acá, digamos, para ver las, digamos, las verticales. Ajá. No, las verticales es cuando el denominador es igual a 2, a 0. A 0. Entonces esto sería cuando x es igual a 2. Entonces para hallar las asíntotas verticales vas a tener que hallar el límite cuando x tiende a 2 más de esta expresión. Y luego verificar si este es un más infinito o menos infinito. En este caso es más infinito, pero solo porque tenemos este número que hace mayor a 12 menos 12, nos va a dar un número positivo. 18 menos 2 nos va a dar 16, el cual es un número positivo. Ah, y esto es lo que estás poniendo aquí, ¿eh? Ah, sí, ahí está, sí, esto es. Con hacer esto, x es igual a 2, es una asíntota vertical. Entonces solo te faltó conectar ideas de que cuando ves límites infinitos es una asíntota vertical. Ahora los límites al infinito te dan la asíntota horizontal. Entonces este límite que hiciste acá, este es asíntota horizontal. Y es igual a 3 medios. Solo te faltó el límite cuando x tiende a infinito. Y esa tu gráfica está bien. Solo esos conceptitos, sí. Yo aquí es que no sé si bueno, creo que no entendí las instrucciones o a ver, dice encuentra el dominio de las siguientes funciones. Yo creí que el dominio, pero de esta función. De esa sí, pero es que para encontrar el dominio de esta función hay que encontrar el dominio de h, que es la función que está hasta adentro. También hay que encontrar el dominio de g con h. Y luego hay que encontrar el dominio de la composición. Entonces es un problema sumamente largo. Por aquí por lo menos hay una ventaja. H es una función que es igual a x al cuadrado. Entonces esta está siempre definida. Entonces por el momento no hay ninguna restricción. Pero ya con esta otra, la g de h, aquí sí van a haber algunas restricciones. Tengo que encontrar cuando x al cuadrado menos 4 es mayor o igual que 0. Entonces aquí hay que tener un cuidado. Entonces aquí ya solo vas a poder tener números entre menos 2 y 2. No, al revés, es de menos infinito a menos 2 y de 2 a infinito. ¿Por qué? Porque si el de este número es muy pequeño, aquí vas a tener un número negativo y no se puede encontrar la raíz cuarta de un número negativo. Sí, que pues aquí, pero ¿por qué no incluir el 2? Bueno, es que este es lo último, es que todavía te falta un paso más. Y aquí tuviste con 0. 5 puntos. Sí. Entonces el último paso es este. Cuando uno termina de hacer esta composición, ya viste que otro problemita hay. Voy a tener que quitar también. Hay que quitar el 2 porque. Sí, y el menos 2. Sí, hay que evitar el denominador por 0. Entonces esto fue lo único que te faltó, el denominador 0. Entonces ya el dominio, empezamos en los reales, luego fue este, y luego se terminó restringiendo todavía más. Entonces ya el dominio es de menos infinito a menos 2 y de 2 a infinito sin incluir los extremos. Okay. Terminamos. ¿Qué preguntas tienes, Sebastián? Y aquí vamos a apagar.